Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y sus soluciones digitales. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en La Otra Cara. Esta es una semana muy noticiosa. Lo más importante, la cuenta pública, la segunda cuenta pública del presidente Boric. Pero hoy día vamos a hablar de un tema distinto porque la próxima semana parte otro gran tema, que es el Consejo electo. Se transforma en Consejo Constituyente y comienzan a redactar la nueva Constitución que será aprobada o rechazada en diciembre. Por eso estamos con el consejero electo de Convergencia Social del Frente Amplio, Jerko Lubetich, croata, igual que el Sí, presidente. así es. Sí. Bueno, antes de comenzar a hablar, él tiene una larga trayectoria, él no es, aunque sea de Convergencia Social, no es millennial, no es de los aparecidos ni que estuvo en las protestas a las calles. Él tiene 62 años, estudió en el Seminario Pontificio Menor y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fue presidente de la FECH, igual que el presidente. El primero, sí. ¿Sí? ¿Cómo el primero? La primera fecha se generó en dictadura ¿Ya? el año 85, el año 84, perdón, y yo fui el primer presidente de la fecha. Ah, perfecto. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, una hermosa experiencia, yo diría, de todo lo que he hecho, es quizás lo que más me enorgullece haber sido el primer presidente de la fecha, porque fue un contexto muy complejo, de dictadura, muy crítica, que logramos sobrellevar con mucha participación y un poco haciendo algún parangón con la situación actual. Fue una federación en la que para surgir hubo capacidad de generar un congreso constituyente donde estudiantes de las más diversas ideologías, carreras y posiciones nos pusimos de acuerdo, salvo 4 aspectos, en todos los nuevos estatutos de la federación, lo que permitió no solo generar la nueva federación, sino que el nivel de apoyo que teníamos, más allá de los apoyos políticos, era los estudiantes sentían la federación como de ellos, porque había sido generada desde ellos, lo que permitió que la fecha sobrellevara momentos muy duros en ese contexto de dictadura. Perfecto. Yo lo pondría como adelante eso, ¿ah? Sí, eso claro. Como que vale más que todo lo otro que va a leer. A mí me gusta mucho. Sí. Bueno, después fue coordinador del movimiento juvenil por el no durante la campaña del plebiscito de 1988 y participó en la campaña de Patricio Aylwin. Ejerció como subsecretario del Trabajo y como ministro del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos entre 2000 y 2006. Participó en las elecciones parlamentarias de 2009 como candidato a diputado, pero no le fue bien. Para nada, sí. Pero ahora le fue bien. En noviembre del 2013, ahora es consejero electo para formar parte del Consejo Constituyente. En noviembre usted era de C, del alma de C, y en 2013 renunció a la militancia y hoy pertenece al Frente Amplio en el partido Convergencia Social, que también es la del presidente Boric. A ver, en este primer bloque quiero, antes de meternos de lleno al Consejo, hablar un poco de su historia, para que la gente conozca qué piensa el consejero Jerko Lubetich. A ver, usted en 2013 dejó la DC porque consideró que la razón de ser, o sea, que era poco reformista, que obstaculizaba los cambios, o que la DC había perdido la razón de ser en la sociedad chilena. Son cosas que usted ha dicho a lo largo de los años. Y hoy milita en el Frente Amplio, en Convergencia Social, pero pertenece al legado o a las autoridades de los 30 años. Uno, ¿cómo fue la llegada de usted al Frente Amplio? Porque lo deben haber encontrado, perdón, pero
como que yo vaya, un dinosaurio. Y segundo, que usted fue parte de esta estrategia del neoliberalismo que dicen ellos, Ujú. como lo dicen. Y segundo, si usted apoyó el estallido social. Ok. A ver, mi tránsito desde haber sido durante casi 30 años, durante prácticamente 30 años militante de la democracia cristiana, para ser preciso, de su ala progresista, chascones, como nos conocíamos en aquella época, al Frente Amplio y particularmente Convergencia Social, a mí me ha parecido siempre una cosa bastante natural, porque de alguna manera las razones por las cuales yo renuncié a la democracia cristiana y a la concertación es que, si bien reivindico, y ahí puedo tener matices con los jóvenes que militan en Frente Amplio, yo reivindico el rol que cumplió la concertación. Cumplió un rol muy importante en el término de la dictadura y en el proceso de transición. Lo que pasa es que las banderas que levantamos en aquella época, que dieron sentido a la concertación y a la democracia cristiana, no eran solo el término de la dictadura, sino que también transformaciones necesarias para hacer de este un país más justo, más igualitario. Y esas banderas evidentemente fueron arriadas con el correr de los años y hacia esas alturas, cuando yo renuncié, ya hace un tiempo que era evidente que el reformismo, las transformaciones no eran parte del Se habían espíritu. achanchado. De alguna manera sabían... Digámoslo en chileno. Sí, a ver, un modo preciso de decirlo es que creo que si bien al principio se planteábamos cosas que no podíamos en el momento realizar, en general después ya no era solo porque no podíamos, sino que porque no queríamos. Y cuando eso se hizo muy evidente, a mí me pareció que yo no tenía rol que jugar ahí. Y al mismo tiempo veo en esa época surgir a estas jóvenes agrupaciones políticas que reivindican las banderas que a mi juicio se habían arriado. Entonces, pasarme a militar con ellos, a acompañarlos en este camino, me pareció una cosa muy, muy natural y cómoda de mi parte. ¿Sientes que se había aburguesado la concertación? Claro, es un modo de decirlo. Dejó de levantar las banderas del cambio. Yo creo que le pareció muy cómodo el estado de cosas en ese momento. Cuestión que a mí me tenía, como mucha gente, muy insatisfecho y no estaba resignado a dejar de impulsar cambios y transformaciones. Y esas se dieron después en la perspectiva del Frente Amplio, que volvió a levantar esas banderas. Y claro, era, como tú dices, fue al principio raro o medio incómodo. Quiero decir, en el Frente Amplio hay mucha gente veterana, yo me encuentro con canosos también y es un placer. Pero evidentemente el grueso de la militancia son gente bastante más joven. Y claro, tiene un juicio distinto sobre la época que nosotros vivimos. Sobre todo, Yerko, de la conservación, sí, sin duda. yo creo que el tema de la distancia generacional hoy día es mucho más fuerte que lo que puede pensar un PPD con alguien de Chile Vamos, de más o menos una misma edad. O sea, por eso yo te pregunto, porque es un cambio muy radical entre una generación y otra. Sí, pero yo no lo veo todo el día. Sí, pero yo creo que eso fue más marcado hace un tiempo, creo que los últimos tiempos, y creo que mi propia experiencia. Yo no solo soy militante fundador de Convergencia Social, fui 2 años presidente de su Tribunal Supremo y ahora tuve el honor de ser el candidato, su candidato a la región metropolitana. Claro. Entonces eso marca un cambio. Es decir, ¿Pero qué te cuesta de ellos? De ellos, no sé, hay cuestiones que tienen que ver con, naturalmente, distintas experiencias de vida, de cultura. Yo he tenido que hacer, por ejemplo, como buen veterano, un esfuerzo muy importante para incorporar cuestiones que tienen que ver y que para ellos son muy evidentes, los temas relativos a la diversidad, al feminismo, a la consideración de cuestiones que para nosotros no eran tan relevantes, pero que para mí han sido súper enriquecedoras. Yo creo que no hay aquí una cosa de que los viejos vengamos a enseñarle cosas a ellos. Nosotros hemos aprendido muchísimo. Yo en particular he aprendido muchísimo la valoración de los temas relativos a la diversidad y otros ángulos propios de la política que para nosotros no existían o eran muy secundarios. Creo que son muy relevantes y son un aporte bien concreto. Por ejemplo, eso el tema de la paridad, el tema de la consideración de los aspectos relativos a la discriminación de género como un factor políticamente muy relevante que hay que disolver. A mí se me ha hecho muy natural con el tiempo. Estaba muy normalizado el tema del machismo. Exacto. Y yo no diría que hoy día soy un feminista ni un tipo deconstruido totalmente, pero sin duda que mi experiencia política en Convergencia Social me ha enriquecido desde el punto de vista de la valoración,
de este tipo de aspectos que, como te digo, nuestras generaciones probablemente lo tenían ¿Y hay algo que no te muy guste? normalizado. Tengo algunas, hay cuestiones más bien de estilos políticos. ¿Cómo qué? A ver, yo siempre he tenido con ellos una crítica, porque yo vengo de una tradición de partidos en los que, en su buena época al menos, éramos partidos con una cierta capacidad de debate político, pero después se tomaban decisiones y la cosa se ordenaba más o menos claramente hacia adelante. Había instancias que desde abajo hacia arriba tomaban las decisiones, tomadas estas, más o menos todos nos ordenábamos, nos gustara o no. Claro. Yo fui 30 años disidente en la democracia cristiana, pero entendíamos que había hay que cumplir reglas internas. ¿Ya? Hoy día hay una cuestión que probablemente es heredada de uno de los aspectos que no es el único, pero que ha nutrido mucho la formación de estos partidos nuevos, que es la dirigencia estudiantil, donde la cosa de la asamblea, la horizontalidad, son cuestiones que son súper relevantes, a mi juicio son bien enriquecedoras desde el punto de vista de incorporar diversos puntos de vista al debate, etcétera, pero dificultan a veces la toma de decisiones y que la toma de decisiones sea ordene. Muchas veces los partidos están para tomar decisiones en tiempo y forma. Claro. Entonces, a veces, la articulación de este estilo, de esta metodología muy horizontal, que me parece, insisto, muy positiva, muy enriquecedora, no concilia mucho con esto, bueno, las decisiones aquí y ahora. Entonces creo que hay una experiencia ahí que estamos teniendo. Falta una disciplina. Sí, yo diría, pero que más que disciplina, lo que pasa es que tampoco quiero decir que reivindicar para estos tiempos el sentido de la disciplina que teníamos en otra época. Son desordenados. Porque lo que tú estás diciendo en palabras política es que la política es desordenada hoy día. No, claro, pero estos tan machascones, digamos que sí, como que les cuesta cumplir las normas de vivencia interna. No, a ver, quiero distinguir lo siguiente. Hoy día la política es desordenada, fragmentaria, y eso afecta no solo al Frente Amplio. Yo creo que en donde miremos, vemos que el juego de las tendencias y lotes internos es mucho más relevante hoy día que lo que fue en otra época. Y eso vale para los partidos de derecha, de izquierda y de centro. Sería importante arreglarlo. Entonces, pero sí, lo que incorporan ellos es que en ese contexto hay una necesidad, a mi juicio, de pulir un poco más la forma de tal manera que los mayores niveles de democracia y horizontalidad sean consistentes con un partido y unas agrupaciones políticas que toman decisiones oportunas. Pero bueno, eso es un ejercicio que vale la pena hacer y que seguramente va a permitir perfeccionar las formas y los métodos. Yerko, ¿estuviste de acuerdo con el estallido social? Sí, lo que pasa es que estar de acuerdo no me parece que sea un ángulo. El estallido social ocurrió y no fue instigado por nadie. Me tocó estar en cuanto consejero del INDH muy cerca de todo lo que ocurrió, de la perspectiva de los derechos humanos, pero eso me permitió estar en innumerables situaciones derivadas y más evidentes del estallido social, y puedo asegurar a partir de mi experiencia de que el estallido social, como ha ocurrido en otros países, en otras épocas, y en Chile también, recuerdo que los viejos nos hablaban de la revolución de la chaucha y cosas como esas, son cuestiones que ocurren. No hay una articulación ni una estrategia que las impulse, que las genere. ¿Te parece bien que haya ocurrido? Me parece natural que haya ocurrido. Me parece que el nivel de acumulación de frustraciones y de malestar que había en la sociedad, y que, ojo, hay también hoy día, se expresó ante la falta, y yo diría que hay una debilidad del sistema político, ante la falta de canalización por la vía política de un modo permanente, en algún momento se transformó en esta expresión colectiva de rabia, ira y malestar. Y esto quiero decirlo porque es un matiz que tengo respecto al análisis predominante sobre estos asuntos. El estallido social no fue una cuestión de izquierda. Así como creo que la victoria del plebiscito de salida de septiembre pasado no fue una victoria a la derecha, la crisis social no fue una crisis de izquierda, fue una crisis ciudadana, social. Yo era testigo, y probablemente tú y muchos otros periodistas vieron permanentemente cómo, incluso desde la izquierda, liderazgos y organizaciones trataban de asumir la conducción de esto y rebotaban. Todos vimos qué ocurrió con Jade cuando llega a Plaza de Dignidad, qué ocurrió con el propio Gabriel Boric. Era muy evidente, yo veía esto como había una cosa muy refractaria a cualquier partido, organización o estrategia. Entonces, tenemos que tener claro que esto fue una cuestión de orden social. Y lo digo porque tenemos que seguir muy atentos. Tuvimos en ese momento la capacidad del sistema político de encauzar esto, cosa que pocos países han logrado, y creo que hay que valorar,
de encauzar esto por una perspectiva política, que fue finalmente el llevar adelante Proceso un proceso constituyente, pero es algo que tenemos que mirar con mucha atención. Yo creo que Podría haber otro estallido social. Claro, esto cuando uno lo dice, dice, bueno, pero no hay que amenazar. No, se lo estoy amenazando. Yo con lo que constato y los que venimos de campaña seguramente compartimos esta opinión, los niveles de malestar, de desconfianza, de descrédito que hay en la ciudadanía sobre la política, sobre las instituciones, sobre la democracia incluso, son extremadamente preocupantes y nosotros quienes queremos asumir algún tipo de responsabilidad en cualquier instancia del sistema tenemos que ser muy conscientes de esto. Y por tanto, sí, pero de que puede haber un estallido nuevo. Claro, de que tenemos que tener un sistema político capaz de encauzar las inquietudes y las demandas de las personas. Cuando esto no ocurre, esas demandas y frustraciones buscan otras válvulas de escape. Claro, porque ayer estamos con un problema de cesantía que va al alza, el tema de la violencia, el tema de la inflación, o sea, está el caldo de cultivo como para que hubiera un segundo estallido social. Sí, y hay un aspecto mucho más estructural, a mi juicio. Yo creo que los factores que tú señalas son bien importantes, pero hay un aspecto estructural que es la desigualdad. La desigualdad se resiente mucho en este país. Yo creo que las personas sienten el hecho de que si no tienen ingresos, no tienen acceso al ejercicio de sus derechos. Yo creo que es un tema que tenemos que poner mucha atención. Porque eso tiene que ver, por ejemplo, déficit habitacional, o sea, la cantidad de gente que recurre a las tomas. Todo esto son expresiones de una incapacidad del sistema de hacerse cargo de estas demandas y por lo tanto de ir procesando la gente se aguantaba, pero ahora con las redes sociales, exacto, con toda la mayor información, hay una serie de cuestiones que han cambiado. Claro. Por ejemplo, o sea, con esto estamos viendo que el hacer una nueva constitución no significa que no pueda haber una nueva estallido social, porque la Constitución no va a ofrecer en el minuto mayor trabajo. Son temas más estructurales los de la Constitución y no entregarle soluciones a la señora Juanita en lo que le pasa en el día a día. Exacto, lo que tenemos que aspirar es que la Constitución abra vías y despeje los obstáculos que hay para la efectiva solución de esos problemas, pero no es, como tú dices, no es la solución en sí misma. Esto fue muy importante señalarlo en la campaña, creo que no todos lo hicieron, creo que se despertaron expectativas que son infundadas sobre esto, pero bueno, sí, y el que tengamos una nueva constitución. Claro, vamos en eso para que la gente entienda que no espere milagro. Fueron irresponsables en la primera borrador de constitución en decirle a la gente se te va a solucionar tu vida, vas a ser feliz, va a no sé qué, y uno leí el proyecto, el borrador, y no se hacía feliz a la gente con eso. Sí, a ver, yo ¿Fueron irresponsables? Es que yo creo que la responsabilidad estuvo en otro aspecto, que es que hubo una cierta pretensión de que lo que la mayoría la abrumadora mayoría de la convención anterior consideraban que eran las soluciones necesarias para los problemas del país, que eran todas incluidas y desplegadas en el proyecto de constitución, en el borrador. Y yo creo que eso fue una ilusión. Creo que además me gusta decirlo así porque es una buena metáfora, una buena analogía. Creo que, y es el error que no se puede volver a cometer, se confundieron las matemáticas con la política. Es decir, se pensó que como había esa abrumadora mayoría de convencionales, los acuerdos de esos convencionales iban a ser aprobados por la ciudadanía de una. Claro, la izquierda le puso la pata encima a la derecha. Exacto. Tenemos los votos suficientes, no hay que preguntarle a nadie, echémosle para adelante todos nuestros sueños desplegados en el proyecto de nueva constitución, pero eso es matemática. La política siempre dice, mira, las cosas son más complejas, especialmente cuando se trata de una constitución. La constitución finalmente tiene que ver con niveles súper importantes de la sociedad, que tiene que ver con los sentidos comunes vigentes en la sociedad. Entonces, si uno eso no lo percibe con responsabilidad política, comete el error de pensar que porque tiene los votos puede hacer lo que quiera. Y después se paga. Y esa lección tenemos que tenerla muy presente a la luz de este nuevo proceso constitucional, donde la situación es similar, pero exactamente inversa. Es decir, hay un sector que, y atención con esto, que tiene hoy día una mayoría circunstancial, como fue la mayoría circunstancial que tuvo en su momento la izquierda, los sectores progresistas en la convención anterior. Sí, nosotros, sí, claro, soy parte de eso, sin duda, políticamente. Y hoy día esas mayorías que son
en el mundo político moderno, en todos los países es evidente, la mayoría son bastante veleidosas. A ver, Entonces nadie puede decir que clavó la rueda de la fortuna y va a hacer lo que quiere. Igual a los clientes, hoy día el votante no es tan leal como era antes. No, Se cambia canal o de partido bien Exacto. fácil. Ha cambiado. Además, factores como los que tú mencionabas, el impacto que tienen las redes sobre la política, Sí. bueno, para que decir los medios de comunicación, pero Sí. sobre la política es, todavía no terminamos de dimensionarlo y hace que hoy día todo sea mucho más dinámico, entre otras cosas, los niveles de apoyo mayoritario de la ciudadanía. Entonces, Claro. ¿qué nos indica esto en lo esencial? No podemos pensar que tenemos clavada la rueda de la fortuna a nadie, sino que más bien ser humildes y decir, negociar. bueno, tenemos que ponernos de acuerdo porque lo que queremos hacer es algo que perdure en el tiempo, más allá de las mayorías veleidosas que caracterizan la política. Yerko, nos tenemos que ir nos están mirando aquí, que nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Yerko Lubetich, consejero electo de Convergencia Social, y vamos a una pausa y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara conversando con Yerko Lubetich, me cuesta el croata a mí, consejero electo de Convergencia Social, que la próxima semana entra a clases. El miércoles parte la nueva etapa del proyecto de Constitución número 2, en que ellos, todos los elegidos, van a debatir, votar, y que además el Consejo de Expertos no se ha ido, sigue con ellos, porque tienen derecho a opinión, y a entregar como sugerencias, cambiar ciertas redacciones, y tercero, que si no están de acuerdo, pueden llegar hasta una comisión mixta. Ya, ahora vamos a entrar de lleno al Consejo. Pero antes quería decir, el Frente Amplio, siento, Yerko, que cree que hace muchas cosas como históricas. Por ejemplo, el tema de los 45 horas, bajarla a 40 horas, le pusieron hecho histórico y no sé qué. Yo no sé si a ti te tocó como ministro del Trabajo, pero con Ricardo Lagos se bajó de 48 horas a 45 horas. También fue histórico, pero en el minuto no se dijo es histórico. O sea, ¿no será que el Frente Amplio le pone como mucho color a este tema y durante los 30 años se hicieron muchas cosas históricas que a lo mejor ustedes no supieron comunicar bien? Sí, a ver, a propósito del ejemplo, efectivamente yo estaba en el ministerio, estaba de subsecretario, estaba el ministro Ricardo Solari, y nos tocó liderar ese proyecto para bajar de 48 a 45 horas, que a ver, fue histórico porque además en 75 años fue la primera rebaja a la jornada laboral en Chile. Tratamos de, sí, para ser justos, tratamos de que quedara clara su connotación histórica, pero claro, hubo un ambiente más mesurado para acogerlo. Pero bueno, aquí ya hablan del legado. Sí. Bueno, o sea, hay un poco de soberbia, ¿no? Como nosotros estamos inventando la rueda, y en eso yo sé que eres parte del Frente Amplio, pero también es bueno que que ellos sepan de que ellos no inventaron la rueda, ustedes también la inventaron entonces. Sí, no, pero a ver, todos los gobiernos tratan de dejar lo que se ha llamado esto del legado, que no es una palabra muy afortunada, porque pero que tiene que ver con dejar una marca, en estos tiempos, además particularmente difícil, los gobiernos tienen el imperativo y la obligación de tratar de que la mayor parte del programa por el cual fueron elegidos efectivamente se instale y quede algo de eso, entonces tienen que destacarlo mucho. Quizás estos tiempos, no solo por la resonancia de las redes y los medios de comunicación y las diversas alternativas a través de las cuales se amplifica la opinión política, inciden, sino que también el hecho de que para nosotros como Frente Amplio es muy importante el que este gobierno termine con un saldo positivo. Pero tú se lo has recordado. No es un tema que haya pero salido. No es lo lógico recordar, oye, no es que la prehistoria era para nosotros, no sabíamos leer y ustedes saben leer y descubrieron esto de bajar las horas, ¿no? Pero si tú te fijas, ha habido progresivamente en los últimos tiempos, el propio presidente ha encabezado una otra mirada sobre lo que ocurrió en los 30 años, donde hay una valoración de muchos aspectos importantes.
creo que es natural que así ocurra, porque cuando uno está asumiendo responsabilidades o ejerciendo responsabilidades Otra en otro cosa con nivel, guitarra. claro, uno tiene que mirar para atrás y decir, bueno, sobre qué bases me sustento para impulsar los Y, cambios. que, Entonces tiene que mirar y, lo que se hizo. Y y creo que eso, crees que el Frente Amplio se ha dado cuenta de que en realidad no había que terminar con los 30 años, sino que reformar los 30 años. yo creo que eso ya está muy instalado y yo lo resumo en la idea de que cuando miramos para atrás, más que decir, no, no sirvió para nada, que no, evidentemente Era lo que se decía antes. no, claro, no es así, es más bien, y eso yo lo comparto, el modelo que seguimos durante 30 años se agotó. Entonces, se hicieron cosas buenas y cosas malas, lo que es evidente es que tenemos que mirar las cosas de otro modo. Entonces, en ese sentido, creo que hay una evaluación, una ponderación más justa de lo que ocurrió, que también tiene críticas, y no hay que idealizar tampoco los 30 Nada es años, perfecto y nada pero, entero malo. pero por ahí una reivindicación de los elementos que sí constituyen un avance, porque son esos Ya, elementos pero los que tú has permiten notado que han pensar aprendido en qué en este reformas. año 3 meses que han sido gobierno. Tú has notado que han aprendido en no ser tan de aquí parte todo va adelante, sino que reconocer que se han hecho cosas buenas para atrás y que en realidad hay que tomar lo bueno y mejorar lo malo. Sí, claro, yo creo que eso es muy razonable porque estamos en el gobierno y yo creo que el presidente es una encarnación viva de eso, para plantearse, como te decía, para plantearse los cambios y para dónde queremos avanzar, tenemos que ver cuál ha sido el camino recorrido. Y en el camino recorrido vamos a tener que reconocer cosas buenas y malas. Y sobre todo es importante reconocer aquellas cuestiones que constituyen avances porque no puede haber otros avances que no tengan que ver o no se funden en los avances que ha habido en el pasado y por lo tanto eso implica necesariamente un mayor reconocimiento de aquello. Perfecto. Quiero saber algo que yo creo que los auditores también tienen la duda. ¿Qué tiene de diferencia pertenecer al Frente Amplio a ser comunista? A ver, en posiciones políticas evidentemente, así como ha habido coincidencias, ha habido diferencias. ¿Cuáles? ¿Qué te diferencia de ser comunista? Hemos tenido matices diferentes. Yo creo que, por ejemplo, a ver, por ir a lo más cercano, creo que la actitud del Frente Amplio, de los convencionales del Frente Amplio en el proceso constituyente anterior, tuvo matices muy evidentes con las posiciones que tuvieron los convencionales del Partido Comunista. 1, 2, 3, ¿qué te diferencia con el Partido Comunista? No, pero es que hay un montón de cosas. Hay un proyecto histórico. Nosotros no creemos si hablamos del proyecto histórico final del Partido Comunista, nosotros no creemos en la dictadura del proletariado, no creemos en la perspectiva de Lenin sobre el análisis marxista de la historia. Es decir, desde el punto de vista ideológico tenemos diferencias. El Partido Comunista ha tenido una actuación democrática de las más impecables en la historia de Chile. Ya, entonces si es democrático, tú lo consideras democrático, entonces ¿por qué dices que está en contra de la dictadura del proletariado? Porque eso es dictadura. No, porque estamos hablando en el nivel de proyectos históricos, en las grandes utopías, hacia dónde uno se mueve, a dónde quisiera llegar como mundo, como sociedad, como humanidad. Evidentemente tenemos diferencias. En la medida en que ellos adscriben todavía una perspectiva no solo marxista, sino que muy influenciada por Lenin y el marxismo posterior, de una sociedad en clases para la cual se hace necesario pasar por dictadura del proletariado, etcétera, como proyecto histórico, son cuestiones que son muy diferentes a las nuestras. En la práctica piensan pero igual. En la práctica han tenido una actuación democrática impecable. Que no lo diferencian, no se diferencian. Sí, bueno, pues somos partidos distintos. Pero por eso, pero en la práctica no veo, por eso quiero entender y que la gente entienda. ¿Hay o no diferencias en la práctica entre el Frente Amplio y el Partido Comunista? Es decir, por algo hay gente que milita en el Frente Amplio y hay gente que no milita en el Partido Comunista. Yo creo pero ¿cuál es la diferencia? Es que, a ver, estoy tratando de pensar qué diferencias importantes ¿Qué te choca? hoy día. Somos parte de una coalición y por lo tanto estamos movidos por los mismos objetivos, los mismos propósitos y los mismos caminos que queremos recorrer. Entonces, hoy día es difícil encontrar diferencias de las que tú planteas en el sentido de cuál es la diferencia hoy día y ahora, porque bueno, estamos tratando de hacer más o menos lo mismo como coalición de gobierno y en ese sentido tratamos de que en la actuación política concreta hoy día haya el mayor acuerdo y la menos diferencia posible. Ahora, militar en el Partido Comunista también es una cosa distinta. Ellos tienen una cultura que yo creo que es más o menos conocida, que no es la cultura que tenemos otros partidos de izquierda. Entonces también tú puedes encontrar en esos planos diferencias bien sustantivas. Hoy día, en el camino que tenemos que recorrer como coalición, como parte de una coalición de gobierno que quiere que este gobierno le vaya bien, tenemos que enfrentar con los mayores niveles de unidad y homogeneidad. Entonces, por ejemplo, el Partido no Comunista, Carmona fue claro en decir que, por un lado, se apoya al gobierno, pero no se descarta accionar con hechos.
o sea, salir a las calles. ¿Ustedes como Frente Amplio también tienen esa postura o no la tienen? Es que yo creo que hay que Y tratar lo de digo porque elucidar es importante en la de qué se convención, trata en salir el a las Consejo. calles. Para nosotros la participación Violencia. activa, yo no creo que ellos estén pensando en eso y nosotros mucho menos. Es que, ¿por qué lo Es dice que salir entonces? Porque salir a las calles, calles es a súper ver, normal. desde el punto de vista de la izquierda, la movilización ciudadana, el activismo desde las organizaciones de la sociedad civil siempre ha sido un aspecto político que reivindicamos y que nos parece muy bien, el que las demandas sociales tengan un espacio, se visibilicen a través de la movilización de las organizaciones de un modo pacífico, es una cuestión que es propia de la política y que nosotros como izquierda reivindicamos. Nadie está llamando a la violencia, ni mucho menos, y creo que eso está lejos también de lo que plantea Fue el Partido Comunista. fue como curioso las declaraciones, y que varias personas hablaron, esto significará violencia, no significará violencia. No sé, es curioso cuando uno opina esas cosas eclécticas, Es que yo no sé, yo creo que siempre hay una Pero bueno. interpretación intencionada de los dichos que los comunistas plantean. Yo me acuerdo de la convención anterior, la frase de Tellier, vamos a rodear. Va a rodear la convención. Bueno, él tuvo que explicar que se trataba de que las organizaciones de la sociedad civil llegaran con sus demandas, que las hiciera presentes, que estuviera que ahí. Hubo violencia y todo, pero vamos a futuro. Bueno. Esta semana el Consejo de Expertos terminó su borrador y tú has dicho en algunos medios de comunicación que quedaste bastante contento con satisfecho con este anteproyecto. ¿Qué destacas como avance y qué como retroceso que habría que arreglar en la convención? Ya, a ver, primero quiero precisar bien los adjetivos que he utilizado. No quedaste tan contento. Yo creo que, claro, satisfecho se acerca más en el sentido de que lo he creo definido. Que hay un saldo positivo. Sí, sin duda. Lo dijiste en la radio Universidad de Chile. Creo que hay un saldo positivo que me hace pensar que lo logrado por la comisión experta es una buena base sobre la cual podemos encarar el desafío del Consejo Constitucional. Ese es el concepto, la buena base. Esto me parece una muy buena base para emprender esta segunda etapa del proceso. Porque hubo acuerdos muy importantes en un conjunto de temas bien relevantes. Estoy pensando en que hubo buenos acuerdos en materia de sistema político, hay una expresión mucho más robusta de normas en materia, por ejemplo, medioambiental, hay una mirada sobre las cuestiones relativas a la descentralización, hay una serie de cosas. Y en una cosa le dieron una lección, porque usted no esperaba que iba a salir el Estado Social de Derecho. De hecho, usted dijo en el mostrador, le preguntaron, ¿creen que la derecha irá a defender un proyecto que trate de mantener aspectos de la actual Constitución que terminen por no generar cambios importantes en la vida de las personas? Sin duda, usted contestó, sin duda ese es el objetivo. Es cosa de ver las entelequias que han planteado como el Estado subsidiario activo. Sí, y la verdad es que no salió nada del Estado subsidiario, salió el Estado Social de Derecho. Entonces, quiero reconocer que estoy muy bien impresionado del nivel de acuerdo que se logró, de la calidad de esos acuerdos en aspectos muy complejos como el que tú señalas, el Estado Social de Derecho. Ahora, esto no quiere decir que este no sea un tema, a propósito de la pregunta de qué cosas incorporaría. Creo que hay que, no obstante, esta es una buena base de acuerdo y creo que tenemos que reivindicar y destacar la capacidad que tuvieron las expertas y los expertos de llegar a esos niveles de acuerdo en cuestiones que parecían muy complejas. Creo que tenemos que valorarla y no perderla de vista. Fue mejor de lo que usted esperaba. Sí, mis expectativas eran menores que las que efectivamente se lograron. Supongamos que hoy día, que a diciembre, llega este mismo borrador para el plebiscito. ¿Usted votaría apruebo o rechazo? A ver, pero que no nos saltemos una parte que tú misma mencionabas. ¿Qué es lo que viene ahora? Yo creo que si hay un diagnóstico generalizado y ojalá lo más ampliamente compartido acerca de que esta es una buena base para buscar acuerdos, bueno, busquemos acuerdos. Cada sector tendrá que poner allí los temas que, por ejemplo, considera que no fueron abordados o que hay que reforzar. En el caso nuestro, evidentemente tenemos problemas con cómo quedó la norma de paridad política en materia de género. Porque la quieren con también paridad de entrada y de salida. Es que, en el sentido del carácter transitorio que se le dio. Yo estoy convencido de que... pero es que tenemos poco tiempo. Bueno, creemos que hay que
va a haber que, pues, seguramente va a haber debate sobre los conceptos y las miradas que tenemos sobre cómo quedó los Estados Social de Derecho. Yo he visto anuncios de consejeras y consejeros de derecha que dicen, bueno, aquí tenemos que volver a discutir porque ellos consideran que... Además que algo amplio. O sea, claro, no se puede ir a la letra chica en una constitución. No, pero hay que ver los espacios que nos permitan reforzar. Para nosotros es muy importante los Estados del Derecho porque se conecta directamente con un tema que recién conversábamos, que es el tema de las frustraciones y las demandas de las personas y el malestar. Yo creo que tenemos que tener un Estado que efectivamente la gente entienda que progresivamente va a ir garantizando el ejercicio de estos derechos, salud, por ejemplo, educación, etcétera. Se incluyó vivienda, que nunca había estado en una constitución. Es un avance. Es un tremendo avance. Entonces hay cuestiones muy, muy relevantes. Hay otras cosas sobre las cuales nos gustaría volver, creo que en materia de derechos de los pueblos indígenas, creo que hay que consolidar la idea de que esta constitución garantice el ejercicio de sus derechos como pueblo. Bueno, pero son los derechos humanos particularmente importantes. Eso está, Yerko. Sí, dice dice en el párrafo, no solo reconoce a los pueblos indígenas, sino que también protege los derechos propios y colectivos de los pueblos indígenas. Entonces no veo que hay que agregar. A ver, es que yo creo que hay que mirarlo con mucha atención. ¿Por qué? Porque creo que allí hay una clave muy importante para que avancemos en la solución del complejo problema que tenemos con los pueblos indígenas, particularmente con el pueblo mapuche en el Gualmapu. Ya, ¿y qué hay que agregar en la práctica? Habrá que ver, mira, no quiero adelantar formal porque va a ser parte del debate y de la negociación. Ya. Entonces no quiero entregar información al adversario. Pero más bien quiero decir, veamos la Constitución como también un modo que nos permita solucionar política y pacíficamente los problemas que tenemos en el sur. Ya, eso. Supongamos, insisto en la pregunta, si se llega a una constitución de este tipo que hay que votar en diciembre, a la actual, a la que presentó el Consejo de Expertos, ¿votarías apruebo o rechazo? Yo votaría apruebo por cualquier proyecto que considerara todo lo que se avanzó. Así como está, supongamos pero que... esa pregunta es muy ficticia. No es ficticia, porque ponte tú que quede así. Pero es que también hagámonos cargo que aquí viene un proceso que es mucho más político que técnico. Ya, pero Yerko, la pregunta es súper fácil. ¿Te acomodaría una constitución como la que presentaron los expertos para votar? ¿Está dentro de los límites que tú aceptas para votar a prueba en diciembre? Si estoy en la urna frente a la alternativa de mantener la constitución del 80, la constitución de Pinochet, y lo que generó la comisión experta, no tengo duda que preferiría la comisión experta. ¿Y votarías a prueba? Bueno, votaría a prueba por esa propuesta. Era fácil. Sí, pero es que lo que pasa es que es muy ficticia, porque no, es que no es tan ficticia. Es como el proyecto que presentaron unos diputados socialistas acerca de incorporar esto la pregunta. Claro. No, aquí hay aquí la pega no está terminada de hacer. Sí, pero a lo que voy es que con eso tú me estás reconociendo de que es bastante buena la pega que hizo la comisión de expertos para todo el espectro político, digamos. Sí, valoro enormemente la capacidad de acuerdo que tuvo la comisión experta en llegar a consensos en aspectos muy complejos. ¿Y qué te parece que ya algunas personalidades de tu sector llamen a votar rechazo sin haber terminado toda esta parte? Por ejemplo, el Partido Comunista, que esperemos que esté mejor de salud, Guillermo Tellier, dice que no descarta que se instale de nuevo una opción de rechazo. Después el diputado del PPD, Jaime Araya, llamó a organizar el rechazo para el plebiscito de salida en diciembre. ¿Crees que esa es la actitud? A ver, el Partido Comunista, como todos los de la coalición, estamos firmemente comprometidos con llevar adelante este proceso y empeñar el mejor de nuestros esfuerzos para que termine positivamente, que es siendo aprobado en diciembre próximo por la ciudadanía. Eso no hay duda alguna. Cada partido tiene personas que tienen sus matices, etcétera. Eso está bien, pero desde el punto de vista de las posiciones políticas, yo creo que han sido claras. Ahora, también hay que hacerse cargo de que este proceso es complejo. Es decir, hoy día yo siento en el ánimo ciudadano que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante para que llegar a un acuerdo que se apruebe. Yo creo que hoy día estamos... a la política, no a las matemáticas. Exacto. Hoy día estamos remando río arriba desde este punto de vista. Es decir, hoy día creo que la sensación generalizada de las personas es más bien inclinada
al escepticismo, al rechazo y a la desconfianza. Entonces va a haber que asumir eso para trabajar. Y hay un 46% para que sepa la población, la última Academ, que votaría rechazo. Claro, y estamos hablando de gente que incluso sin conocer una propuesta final ya anuncia eso. Entonces las circunstancias son complejas. Yo creo que todas y todos tenemos que hacernos cargo de la fragilidad de las bases de legitimidad de este proceso. Entonces tenemos que empeñarnos mucho. Mira, la cuestión es muy concreta. Si este Consejo Constitucional no llega a acuerdos importantes y suficientes que nos dejen a todos mínimamente satisfechos, nadie delirando de alegría, pero tampoco deprimido, mínimamente satisfechos, la ciudadanía va a rechazar este proyecto y este proceso no va a culminar con éxito. Y vamos a quedar con la Constitución del 80. Y yo creo que eso no es bueno para el país. Yeah. Yo creo que eso no es a ver un poco lo que conversábamos al principio. Si tuvimos la capacidad como un sistema político de encauzar por una perspectiva institucional la crisis, tenemos que llegar a buen puerto en ese camino. Y yo creo que todos tenemos que jugarnos lo mejor de nosotros y nosotras en ese empeño. Se nos pasa el tiempo heavy. Tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Estamos conversando con Yerko, me cuesta, Lubetich, consejero electo de Convergencia Social. Vamos a la segunda pausa, aquí en La Otra Cara, y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta conversando muy entretenido con Yerko Lubetich, consejero electo de Convergencia Social, que entra a clases el próximo miércoles para hacer una nueva constitución para Chile. Pero antes de seguir, les tengo que contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Yerko, hablemos de los republicanos, que son los que tienen el sartén por el mango. Así es. Nos guste o no nos guste. ¿Qué opinas de republicanos como partido político? Todavía no termino de formar una impresión porque... llevan harto tiempo ya. No. Sí, pero estoy pensando a propósito del tema constitucional, porque todas las señales son bien diversas y algunas de ellas contradictorias acerca de qué están pensando. ¿Cuáles son las señales contradictorias? No, pues tú tienes el propio Luis Silva, que competimos en la región metropolitana, bueno, sí, que sacó este discurso, primera mayoría nacional. Exacto. Tiene este discurso por una parte de valoración del diálogo, etcétera, pero por otra parte dice, bueno, pero el diálogo no significa necesariamente llegar a acuerdos. Esa es una afirmación compleja desde el punto de vista de que encierra una contradicción en sí misma a la hora de hablar del diálogo en la política. Tienes puntos de vista que me parecen como bien responsables en el sentido del escenario político, de la fragilidad del escenario político que estamos viviendo, pero tienes otras ¿Tú crees que lo tienen claro? No, yo creo que me atrevo a aventurar que están sujetos internamente a las mismas tensiones que hay en otros partidos, es decir, probablemente hay un punto de vista con una mirada estratégica de más largo plazo, que valora la estabilidad, que entiende que ellos tienen la posibilidad de ser gobierno más adelante y por lo tanto de resolver bien estos asuntos, con otras miradas que son más bien, oye, hoy día somos mayoría, la tenemos y llevemos la pelota para la casa. Creo que son puntos de vista que probablemente están presentes y no están claros todavía. Ya, pero ¿los consideras de ultraderecha o extrema derecha o en Twitter que los llaman fascistas? ¿Crees que son democráticos? Porque también los trata gente de antidemocrático. ¿Cómo los definirías tú? A ver, yo creo que evidentemente están en la parte más de derecha de nuestro espectro político. Sí, claro. Y en ese sentido están en el extremo derecho o en la ultraderecha. Son o sea, como usted en la ultraizquierda. Claro, nos podrían decir lo mismo desde el punto de vista de las categorías políticas. Claro. Ahora, yo no... ¿Y tú te consideras de ultraizquierda? No, para nada. Entonces, ¿por qué estás en la ultraizquierda? No, por eso esto es un tema de geografía política, no es un tema... De términos, es decir, claro, tratemos de que no encierre connotaciones peyorativas, ¿no? Entonces, injusto. Claro, porque además precisamente es el tipo de afirmaciones y de lenguaje que no ayuda en el proceso en el que nos encontramos. Claro. Entonces,
Y si son, y el hecho de, a ver, si uno es demócrata o no, es una cuestión que se juzga no por las opiniones propias o las de otros, sino que por los hechos concretos. Ellos están hasta ahora adscritos al sistema político democrático. Ellos están hoy día dentro de las reglas de juego de un momento muy crucial para nuestra democracia. Y creo que mientras eso sea así, bueno, están en el juego democrático y eso es lo que importa. ¿Y qué opinas de José Antonio Kast? No lo conozco tanto como tener una opinión fundada. Yo encuentro, a ver, creo que admirable su, Pero ha sido candidato su presidencial. persistencia. Es decir, yo admiro su persistencia. Es decir, lo que no encierra ningún juicio de valor sobre lo que él piensa, ¿no? Sino que más bien no, más que ahora no puedes decir nada malo. Una persona te tienes que sentar a negociar con ellos. O sea, ahora, seguramente, no, O sea, seguramente, seamos sinceros. con certeza tengo diferencias abismales en mi aproximación a los temas del país, a las cuestiones valóricas y culturales, seguramente tengo unas diferencias. ¿Cuál es la más? No sé, yo encuentro que él es una persona extremadamente conservadora desde el punto de vista de su arco valórico y yo me creo que estoy instalado en otra parte muy lejana del y dentro de lo valórico, ¿qué es lo que más te hace ruido? Es decir, por ejemplo, la comprensión, que va a ser fue un tema relevante en materia constitucional. Por ejemplo, este aferrarse a una idea que además es de una cultura específica, de una religión específica y de una hegemonía específica, por ejemplo, acerca del concepto de familia, y no entender que las familias son diversas y que lo que importa son las personas que comparten unidas por un lazo de amor, y eso es lo que da la connotación de techo y amor. Y que por lo tanto el que haya familias homoparentales son cuestiones que a mí me parecen que existen en la sociedad, que hoy día están muy visibilizadas y que la institucionalidad tiene que ser capaz de reconocer y no imponer un punto de vista propio, por legítimo que sea, como esta concepción de la familia como un hombre y una mujer. Perfecto. Que es una cuestión que tiene una connotación filosófica y religiosa muy particular, que es legítima, pero que no hay ningún derecho a imponérsela. Perdón, que en la Constitución de ahora, o sea, en el borrador, no está clarifica, o sea, dice familia. No, dice la familia en una parte y las familias en otra. Exacto, sí, sigue estando... Sí. Lo que muestra que los acuerdos políticos son a veces obra de malabares lingüísticos. O sea, si mantuviera como está, iría por el lado de lo que piensan ustedes, no de lo que piensa republicano. No, porque en una parte mantiene este concepto que para nosotros, a propósito de lo que estamos hablando, es complejo, del núcleo fundamental de la familia. No, pero es que dice la familia y no dice la familia conformada por un hombre, una mujer. No, pero ahí viene ahí va a venir la disputa posterior sobre la comprensión que tenemos de esto. Yo creo que puede quedar así. Ya, pero a ver, que nos queda poco tiempo. Sí. Okay, ya. ¿Qué te pareció que Republicano quiera como candidata a presidir el Consejo Constitucional a Ninosca Payauna, que es de ascendencia aymara, mujer y madre soltera? Esas tres que mencionaste, a mi juicio, son virtudes que es importante que estén visibilizadas y en ese sentido me parece de toda lógica que ella pueda ser una alternativa de republicanos para la presidencia. Tienen todo el derecho. No sé, es que yo no sé, como no la conozco, no sé cuáles son sus potencialidades, no podría crear nada más, pero de lo que yo vi me parece... ¿No crees que la eligieron bien? Sí, me parece una buena elección desde el punto de vista de dar una idea de que se hacen cargo de estas diversidades y complejidades de la sociedad que a veces parece que no las tienen tan claras, digamos. Entonces, claro, puede ser una buena movida, puede ser, para alguien la puede considerar efectista, pero a mí me importa que valores como eso, que sea mujer, madre soltera y vengan y de regiones y además de uno de nuestros pueblos indígenas, me parece cuestiones que siempre es bueno visibilizar. O sea, claramente, y ella seguramente va a tener una riqueza de apertura, digamos, por lo que le ha tocado en la vida, digamos. Espero que así sea, vamos a verlo desde el 7. A ver, hay un tema que no tiene nada que ver con política, que me preocupa mucho a mí, porque me interesa el tema, es que me llama la atención que en el borrador de Constitución no se incluyó nada de inteligencia artificial, nada de ciudadanía digital, nada de redes sociales, y creo que estamos en una era nueva, que es la era digital, y esta Constitución es análoga. Así es.
Estoy ¿Qué pasa? absolutamente de acuerdo con tu inquietud. La Constitución no solo tiene que resolver nuestros problemas del pasado y del presente, sino que tiene que también tener una mirada sobre el futuro. Y del presente también, si y ya bueno, nos está exactamente, ya afectando. estamos en el presente. Sí. Acostumbrémonos igual que la crisis climática, no es que venga, estamos. Claro, exactamente. Y estos son aspectos sobre la Constitución no puede no mirar. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo espero ser uno de con otras consejeras y consejeros. Ojalá podamos abordar una cuestión que no estuvo en la etapa anterior. Me extraña que no haya estado. Sí, ¿Te extrañó a ti? puede ser porque es un tema que no está demasiado trabajado. Espero que no haya razones ideológicas o prejuicios, porque yo creo que tenemos que coincidir en lo que tú mencionabas. Hoy día temas como derechos digitales, como los neuroderechos, hoy día la capacidad que tiene la tecnología de intervenir la mente de las personas es una cuestión cercana, es un La riesgo muy manipulación a través concreto. de las redes sociales. Las redes sociales, Los la algoritmos. inteligencia artificial que es capaz de mostrar, que nos va a poner en cuestión qué es verdad y qué es mentira de las imágenes que vemos en los medios de comunicación, son cuestiones que no podemos dejar de abordar. ¿Qué debiera salir en la Constitución para hacer un avance? Yo, mira, desde mi experiencia y desde el mundo uno de los mundos que yo vengo, creo que el tema de los derechos humanos es un tema súper importante que puede ser una plataforma muy relevante para poner límites y regulaciones a una cuestión que es muy necesaria, que puede tener cosas muy positivas, como la inteligencia artificial, el avance de las redes, etcétera, pero que si no ponemos límites de regulaciones puede ser una amenaza para derechos concretos de las personas. Y creo que los derechos humanos pueden cumplir un rol muy importante. O sea, dejarlo estipulado, ¿cómo deben ser esos derechos humanos dentro del mundo virtual? A ver, sí, no, es difícil, pero tenemos alguna experiencia. La Constitución actual, una de las últimas reformas que se hizo, que se impulsó fue lo relativo a los neuroderechos. Y ahí me parece que es una buena definición, en el sentido de que sí, bueno, aquí los derechos, la tecnología puede avanzar, pero a la hora de ponerse invasiva, no, hay una condición que es propia del derecho de los seres humanos, claro, que es su dignidad, su privacidad, su autonomía, y por lo tanto se dijo, bueno, aquí sin consentimiento de las personas no puede haber ningún avance que signifique alterar o afectar la autonomía mental, cerebral, personal de la gente. Entonces, ese es un buen ejemplo de que por ahí podemos ya, y por ejemplo las redes sociales, que claramente afectan a la democracia deliberativa. Supongamos, el MIT, ya la Universidad del MIT en Estados Unidos, hizo un estudio, pero de 7 años, pagado por Twitter, en el cual finalmente se demostró que la mentira se propaga 7 veces más rápido que la verdad. Sumamente grave. Yes. Se puede hacer algo porque uno se mete a Twitter, por ejemplo, y está lleno de mentiras, lleno, y de fake news y todo eso. Y la gente se las traga sin ni un colador. Entonces, ¿hay alguna manera de hacer que una constitución regule el que, así como que no hay que mentir en la vía análoga, cuando yo voy a un servicio público, o cuando yo hago un contrato, o que no sé qué, que sea en la vida, en la ciudadanía digital, como se le llama? Porque también eso cambia la realidad. Sí, claro. A ver, la Constitución tiene que hacerse cargo de este tema. Probablemente no resuelva todos los asuntos, pero tiene que marcar un camino por donde ir. Por ejemplo, un aspecto, como te decía, a incorporar es una mirada donde los derechos humanos aparezcan como límites legítimos a los avances tecnológicos en la medida en que vulneren derechos de las personas. Creo que hay otras cosas que... o sea, hay que dejarlo establecido. Hay que, por lo menos, establecer la presión, porque hay cuestiones que no están resueltas. Tú mencionabas un estudio de descripción muy importante. Yo acabo de ver una noticia donde en Europa, que la Unión Europea es de las pocas que tiene una fortaleza como para enfrentarse a esto, es decir, bueno, están diciendo que a algunas de estas plataformas que si ellos no tienen actitudes claras de impedir la mentira, el fake news, van a privarlos de licencia y de poder ejercer en el área de la Unión Europea. Bueno, hay un conjunto de medidas, algunas políticas, otras regulatorias. Claro. La Constitución tiene que mirar qué rol cumple allí. Y hay también medidas culturales. Yo creo que tenemos que... la democracia supone ciudadanía informada, y por lo tanto la ciudadanía informada tiene que tener los elementos para poder distinguir. Perfecto. Pero y ahí, lo último que decir, los medios establecidos cumplen un rol fundamental. Yo por lo menos mi práctica es que... Eso sale bastante en el borrador. Claro. Le dedicaron harto a la prensa. Las cuestiones que ven en las redes no me las compro hasta que las veo ratificadas por un medio establecido. Pero tú... Pero yo soy un veterano.
pero la gente, Claro. los millennials para abajo, o los Exacto. Z, los Y, no. Entonces, a mí mi hija me llega contando unas cosas y yo, no. A propósito de eso, que yo creo que eso es un tema interesante, en materia de volver a poner el tema de la educación cívica Sí. dentro de la malla educacional del país. Esto lo conversamos incluso Y eso se puede poner en la Constitución también. consejera y consejero de Derecho, y eso puede ser una cosa bien interesante, porque estábamos de acuerdo en cómo volver a la educación cívica, a la educación política de los jóvenes en su más temprana juventud, de tal manera que incorporen elementos de la democracia y del diálogo, de la forma de resolver conflictos a través del diálogo y los métodos democráticos, que comprendan de la política, etcétera, que se interesen. Perfecto. Y aquí podría ser muy interesante decir, bueno, pero que también aprendan a distinguir la verdad de la mentira en un contexto tecnológico en el cual esto es cada vez más difícil. O sea, tú te comprometes aquí de que tú por lo vas a plantear de que querés incluir el tema de la educación cívica y el tema de la regulación digital. Quiero ser un consejero que, aparte de discutir los otros Sí, temas, claro. pueda poner algo de lo que a mí me interesa, y estos sí son temas que yo quiero impulsar, y seguramente me voy a encontrar con otras consejeras y consejeros, ojalá del más amplio espectro, que compartan esa inquietud. Perfecto, muchas gracias, Yerko. Aprovecha tus últimos días. Y bueno, mañana sé que tienen una ceremonia. Mañana es la reunión de apoderados, a propósito de que empezamos en clase el 7, mañana es una especie de ceremonia La previa. de la previa. La sí, previa, sí, con como el tríceps. dicen los millennials. Así es. La previa. Bueno, aquí estuvimos conversando con Yerko Lubetich, consejero electo de Convergencia Social, y esperemos que nos vaya bien con este nuevo intento de hacer una nueva constitución para Chile. Muchas gracias, Yerko. Amén y muchas gracias. Que estés bien. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Producción Benjamín Acuña.